del Centro Cultural del Banco de la República, Neiva, les da la más cordial bienvenida a la conferencia El río Magdalena y sus afluentes como inspiración en las letras de los compositores huilenses. Esta actividad hace parte del seminario del Río Territorios Posibles, que es proyecto inspirado y presentado por la Subgerencia Cultural del Banco de la República y que nos acerca a esa belleza cultural que durante décadas han generado los ríos del territorio colombiano. El Huila no es ajeno a ello y desde la música queremos contarles que los ríos de nuestro territorio han sido motivo de las más hermosas composiciones que actualmente se gozan, se disfrutan y se difunden. Pero será la comunicadora social e historiadora Susana Vargas Carrera quien nos hablará precisamente sobre este tema. Ella ha liderado importantes investigaciones que sobre las tradiciones musicales en el Huila se han presentado en diferentes escenarios, desde la visión histórica, temas como el rajaleña, así como el compositor de las Américas Jorge Villamil Cordobés en sus diferentes ambientes, y las expresiones musicales tradicionales del Huila, como el bambuco, entre otros, han sido sus más recientes trabajos. Susana, muy buenas tardes. La Agencia Cultural del Banco de la República, Neiva, la saluda y le da la más cordial bienvenida. Le cedemos la palabra, Susana. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Doctora Marta Lucía, usted tan generosa siempre con sus presentaciones y con sus saludos. Mil gracias. Quiero saludar de manera muy especial a quienes desde otros lugares fuera de nuestro Neiva querido están conectados en este momento a las plataformas que habilita el Banco de la República. En particular, quiero dar gracias a la Agencia Cultural de Neiva por haber incluido esta conferencia en su contexto de seminario Río Territorios Posibles. La verdad es que es un proceso importante y me parece a mí que pues está mucho por hacer sobre el río, ¿no? Son muchas las miradas y las aristas que se le encuentran al río Magdalena. Pues bien, voy a pasar a la presentación que nos va a servir como guía. Esto va a ser un recorrido. Por supuesto que el río tiene tanto tema, pero hoy voy a puntualizar en unos temas muy concretos. Un preámbulo sobre los significados del agua, muy breve. Luego me voy a referir al río mítico, luego al río de la nostalgia, ese río que fue comunicación y sustento en una época, aún sigue siendo comunicación y sustento, pero no en la gran medida en que fue en un momento dado. El río del amor, de la mujer, de la construcción de hogar, del platanal, y el río de la identidad, ese río que nos convoca a nuestra historia y a nuestro territorio. Pues bien, demos inicio a la presentación. Me permito aquí hacer compartir la presentación. José, por favor. Listo. Bueno, pues entonces nos vamos... ¿Aló? Sí, nos vamos a referir al río Magdalena en la inspiración de los compositores huilenses. Sabemos que han sido inspiración desde todas las cuencas, desde el Alto Magdalena, el Magdalena Medio y el Magdalena Bajo. Y recientemente veíamos en iFestival a Carlos Vives con una linda intervención y una linda conversación con Juan Gozaín, y hablaba justamente de las canciones, pero eran las canciones de ese Bajo Magdalena, de las canciones que conectan a esos departamentos ribereños al Magdalena, pero que quedan cerca al Mar Caribe. Hoy nos vamos a referir a los compositores huilenses y he tomado una generación de compositores que fueron los de muy iniciado el siglo XX y los de mitad del siglo XX, que fueron los que pertenecieron a esa generación
de los telúricos que le cantaron a la tierra, al entorno, al paisaje, a la metáfora, y algunos de la otra generación que fue la generación romántica, donde tenemos al maestro Villamil Cordobés, donde tenemos también a Héctor Álvarez, y allí también ubicamos al menor de la clasificación que he hecho aquí, que es Rodrigo Silva Ramos, neivano, pero que durante mucho tiempo habitó el Tolima y que normalmente lo consideran tolimense, pero que nació y vivió algún tiempo en Neiva y muy vinculado a nuestro territorio huilense. Bueno, he querido, como les dije, hacer un preámbulo sobre los significados del agua. William Ospina, el escritor colombiano que ha escrito sobre la conquista de los españoles y ha sido tan prolífero en sus narraciones y en su poética, nos decía alguna vez en el 2015, justamente en San Agustín, para la apertura de un evento que fue movilización por la defensa del río Magdalena, los territorios y la vida, nos decía que el mayor peligro para la especie humana es vivir en una cultura que olvide la abundancia de los significados del agua y que termine pensando que el agua es solamente un servicio público o una fuente de energía. Él también decía que todo río es un río de vida. Es el agua, los páramos donde nace, los bosques que lo alimentan, la vida que lo puebla, los peces que lo recorren y, por supuesto, nosotros, los seres humanos que se sirven de él, los campos que lo rodean, los afluentes que en él desembocan, las nubes que descargan sus lluvias y el mar en que finalmente se precipita. Con esta imagen del nacimiento de nuestro río Magdalena en el Huila, en el páramo de las Papas, en el macizo colombiano, entonces damos inicio a nuestra conferencia y con esta imagen que es justamente la del río Magdalena en Neiva, desde donde estamos transmitiendo hoy, Neiva, capital del río Magdalena, Neiva, a la que le cantó Rivera, y a la que decía Rivera, que fluye bajo tus zarpas el Magdaleno inmenso. Vamos a iniciar ya nuestro tema de hoy. Empecemos con algo que me parece muy significativo, que es el río mítico. El río mítico tiene que ver, por supuesto, con las mitos, leyendas, fábulas, narraciones que se han ido esparciendo de generación en generación en el Tolima Grande, ¿cierto? Pero también ha sido un río mítico porque ha sido fiel testigo y muchas veces guardador de secretos, de conflictos, como cuando el conflicto bipartidista, y lo tenemos reflejado en esa película que hace poco hemos vuelto a ver, que se llama El río de las tumbas, de Julio Luzardo, donde habla de un pueblo donde todos eran indiferentes y por el río flotaban todos los cadáveres, esos cadáveres azules y rojos, de hombres, de mujeres, que de todas maneras tenían una historia, tenían un futuro y quedó truncado por un conflicto que duró tantos años, que fue el de liberales y conservadores. Y también ha sido testigo de hechos violentos del conflicto bipartidista, de los conflictos, de los distintos conflictos de la violencia en Colombia, primero bipartidismo, hoy por otra serie de razones que no vienen al caso en esta temática de hoy, por supuesto, pero que hay que tener en cuenta. Me parece pertinente hablar, antes de entrar con la compositora con la que abro hoy el menú, me parece importante hacer mención de que nosotros somos departamento del Huila,
realmente hace muy poquito tiempo. Por la Ley 46 de la República, nosotros apenas desde 1905, hace relativamente cumplimos el primer centenario, somos departamento independiente. Lo que quiere decir que antes éramos un solo departamento, el Tolima Grande, donde compartimos territorio, donde compartimos historia, donde compartimos vivencias, pero sobre todo donde compartimos toda una tradición, una cultura y unas manifestaciones. Por eso hoy también voy a traer a colación a exponentes de la música, creadores de música del Tolima Grande. Y el Tolima Grande es ese Tolima que se extiende por todo el plan, ¿cierto? Y que cuando venimos de Bogotá viajando por carretera, empezamos a ver incluso desde Girardot, que es población de Cundinamarca, bueno, ya una gran ciudad, porque Girardot es una gran ciudad ya, entonces empezamos a bajar, y vamos encontrando el Espinal, vamos a encontrar Saldaña, vamos a encontrar Castilla, vamos a encontrar Natagaima, y todo esto nos vincula, es el sur del Tolima y el norte del Huila, que somos una sola región y somos hermanos en las costumbres, en el folclore, en las leyendas. Pues bien, con los mitos vamos a empezar para hacerle honor a la mujer con la señora Leonor Buenaventura de Valencia. Leonor Buenaventura de Valencia es ibaguereña, nace en 1914 y fallece en el 2007 en su Ibagué. Ella es de una familia con tradición musical. Es tan importante esta señora que la llamaban la novia de Ibagué y que en la modalidad de canción inédita en el concurso de duetos musicales de los príncipes de la canción que se lleva a cabo en Ibagué anualmente, la modalidad canción inédita lleva su nombre. Pues bien, Leonor Buenaventura de Valencia, desde niña, su nana, le contaba leyendas, le contaba historias, le contaba episodios fantásticos. Su nana era de Purificación Tolima y entonces le contaba historias que se fueron tejiendo en la cabecita de esa niña. Y que más adelante compuso varias canciones, muchas importantes, pero que he seleccionado Leyenda de mi tierra, que es un lindo bambuco. Lubed nos va colaborando, por favor. Buenas tardes, Lubed. Nos va colaborando en el chat, va colocando los enlaces para que ustedes puedan guardar, tener y disfrutar estos bambucos y estas canciones que ya poco se escuchan y que en algunos casos me costó un poquito de trabajo rescatarlas, pero que las traigo y las comparto con mucho cariño con la audiencia de hoy para que las disfrutemos. Bueno, ella describe en Leyenda de mi tierra al Moán, que es el amo y la figura del río Magdalena, como un hombre hermoso de tez brillante y morena, que toca quena y flauta y canta penas de amor en el río. Resulta que al Moán se le ha mostrado de muy diferentes maneras y con muy distintos rostros. Algunos rostros de terror, algunos lo pintan con su rostro quemado, casi siempre con un tabaco que dicen que era para espantar los insectos, los zancudos de la tarde en el río. Pero la señora Leonor nos lo muestra como un hombre hermoso, de tez brillante y morena, enamoradizo, pero además aquí no es el malo de la película, sino es el despechado, es el que llora y canta su pena por una linda calentana. Verdaderamente son unos versos preciosos. Al finalizar la canción dice, y cuando la luna sale con su luz pálida y clara, se oye la quena del Moán llamando a la calentana. Bueno, y articulando con este tema, vamos a encontrar
a un compositor huilense que es Luis Carlos El Pipa Prada. El Pipa Prada compuso muchas melodías andinas colombianas, pero Mito Huilense es una cumbia que ya vamos a mirar, por supuesto se refiere al Moán, pero también a otros de los mitos y de las leyendas del Tolima Grande. Luis Carlos El Pipa Prada nace en Neiva en 1920 y muere en su Neiva natal en el 2013. Durante las décadas del 40 y del 50 del siglo XX, se hace cantante y saxofonista. Y bueno, allí en varios conjuntos y orquestas, él desempeña su vida artística. Es increíble pensar, para mí fue una sorpresa haciendo esta investigación, porque realmente pues yo he conocido algunas canciones de El Pipa Prada, pero no sabía que tenía más de 200 composiciones musicales, que me parece importante para los historiadores que las podamos recuperar. Pertenece a la generación que le cantó al paisaje y a las costumbres. Esa es generación que la ha denominado el compositor e investigador huilense Jairo Beltrán como la generación de los telúricos. Al involucrar el mito y la fantasía, pues puso un toque nuevo que lo llevó a ocupar lugar prominente del patrimonio musical colombiano. También tiene una linda melodía a la laguna del Juncal, que en todos los San Pedros y nuestras fiestas se vuelve a escuchar. Sobre esta imagen de el Moán, que está en la avenida Circunvalación, en el brazo del Magdalena, que rodea nuestra ciudad de Neiva, allí existe esta torre que es la apertura a un parque ecológico que se le ha querido dar como vida desde hace mucho tiempo, pero pues realmente por distintas circunstancias como que no despega, pero es un lindo lugar, es un lindo mirador, y esta fotografía, la mayoría de fotografías que estoy pasando hoy son del arquitecto Juan Carlos Hogaza, que me las ha suministrado para esta presentación. Pues bien, entonces les quiero contar sobre esta imagen que el Pipa Prada, mito huilense, además de el Moán, nos habla de la Madre Monte, que es otro de los mitos que habitan los valles del Magdalena y que representa a la Madre Tierra, una defensora de la ecología que persigue a los niños que tiran caucherazos a los pájaros volando. También allí el Pipa Prada se refiere a la pata sola, que es una leyenda que dice que era una mujer que le jugaba infidelidades a su marido, y cuando su marido la descubre, mata al amante y a ella le quita una pierna, dejándola coja, pero que esta mujer con unos poderes sobrenaturales corre por las riberas del río, por montes y llanuras, y que persigue a las mujeres infieles. Por otro lado, el Pipa Prada también nos habla de la candileja, que la candileja es una bola ardiente de 3 antorchas, que funciona como brazos o tentáculos. Ella se representa a sí misma, pero también a sus nietos, que por ella ser tan alcahueta, dice la leyenda, digamos que ellos la sometieron a una cantidad de humillaciones, y ella ahora sale en las noches de luna llena a alertar a todos esos papás y todas esas abuelas que son alcahuetas con sus hijos y con sus nietos. Pero me parece interesante al final de la canción
el Pipa habla de y la vaca chiquitita era la madre ganado. Eran todas mentiritas del cuento que se ha acabado. La madre ganado me parece particularmente interesante porque es un mito exclusivo de la región del occidente del Huila. Cuentan que en Pacarní, como se llamaba esa población, antes de ser municipio, hoy es el municipio de Tesalia, cerca a La Plata, en el occidente del Huila, relatan que había un cerro que todavía existe, el Cerro de la Cruz o Cerro Negro, y que en Semana Santa particularmente había un espanto que tomaba la figura de vaquita chiquitica, pero con un rostro desastroso, y que asustaba a todos los pobladores, pero que era muy difícil identificarla porque se confundía con toda la manada del ganado. Que alguna vez los vaqueros la cercaron de tal manera que ella se defendió como pudo y se sumergió en una laguna de donde ella salía. Y cuentan los pobladores que la laguna todavía ahí se ve ya reseca por el paso del tiempo, pero que es el único vestigio que queda, y de las narraciones orales y de la canción del Pipa Prada. Pues bien, vamos a, para que nos rinda el tiempo, porque es mucho lo que hay que hablar sobre mitos y leyendas, pero vamos a pasar al otro ítem y vamos a hablar del río de la nostalgia, que fue el río de la comunicación y el sustento. Y vamos a empezar ese río de la nostalgia hablando del puerto del Caracolí y de esa emblemática canción que se llama El Caracolí, que es una canción de gran nostalgia. El maestro Villamil, en una publicación que hizo la Gobernación del Huila en el año 1988, de su puño y letra escribió: en 1938 me llevó mi padre a conocer el puerto de Caracolí, en esta ciudad de Neiva. Me mostró allí las ruinas de las bodegas, las casas de diversión de la época, y me señaló de manera muy especial el frondoso árbol de caracolí al cual se encadenaban los champanes. Los champanes eran unas embarcaciones que servían para transportar pasajeros, pero que también servían para todo lo de carga, toda la despensa agrícola, todo lo producido, y allí iban y venían todo este transporte de provisiones. Esto era lo que quedaba como vestigio del antiguo puerto, cuando existía una importantísima navegación en el Alto Magdalena, que tenía como punto concluyente a Neiva. Bueno, el maestro Villamil dice punto concluyente Neiva, pero también lo podemos ver como punto de partida, porque de aquí también salían muchas provisiones al centro del país. Cuando murió mi padre en 1958, volví a ese fascinante sitio, dice el maestro Villamil. Fue en aquel momento cuando concebí esta canción que describe la otrora trascendencia de ese lugar en el desarrollo de Neiva. La verdad es que la navegabilidad del río empezó desde la colonia hasta aproximadamente el año 1825, periodo en el que se consolidó como el centro de transporte y el comercio. Recordemos que en Neiva todavía no existía la vía férrea, el tren, y tampoco las carreteras que comunicaran a Neiva con el resto del país. Así pues, la navegabilidad utilizando medios de transporte como canoas, balsas, bongos y champanes permitía el desplazamiento de pasajeros y carga también, como ya lo hemos dicho, entre Neiva y Honda, por el curso del río que se denominó en términos fluviales Alto Magdalena. Ese antiguo puerto que nos describe el maestro Villamil con tanta nostalgia,
hoy se conserva y allí se erige una escultura homenaje a la canción del maestro Villamil del escultor santandeliano Emilio Esteban Prada, elaborada en láminas de hierro en forma de troncos que hacen alusión a los viejos troncos del Caracolí. Esta obra hace parte con otras 10 del conjunto escultórico denominado Neiva Ciudad Villamil y del que posiblemente en el mes de julio me voy a referir en un taller en el que vamos a trabajar sobre leer y escribir la ciudad. Pues bien, el Caracolí ha sido grabada por infinidad de artistas de índole nacional e internacional y es una hermosa canción que nos trae a la memoria esa época y esa nostalgia del río Magdalena cuando era navegable. Y continuando con el maestro Villamil, en términos así muy rapiditos para que alcancemos a entablar un diálogo al final de este menú. El maestro Villamil, como sabemos, nació en zona rural en su hacienda del Cedral en Neiva en 1929 y murió en el 2010. Definitivamente es el más destacado de todos los compositores huilenses, uno de los de mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, médico ortopedista de la Javeriana que abandona su profesión para dedicarse a la creación musical, más de 200 temas que van desde rajaleñas hasta boleros, pasando por cañas, bambucos, guabinas, etcétera. Le rindió homenaje a muchas ciudades y regiones del país, dejó un legado musical importante sobre el Magdalena y sus afluentes, difícil encontrar un creador musical más prolífico. Créanme que para esta selección el doctor Villamil Cordobés clasifica en todas, pero quiero darle importancia porque realmente se la merecen los otros compositores. Han habido muchos compositores importantes tanto en el Tolima como en el Huila y entonces quise hacer rica y variada la exposición. Ya en otras oportunidades nos hemos referido de manera explícita al maestro Villamil Cordobés. Ahora es el turno para distintos compositores que han sido muy importantes también. Y entonces voy a hablar que la nostalgia del río no es solamente por su navegabilidad. El río ha tenido oficios que ahora son en menor medida, pero que en una época determinada para las familias ribereñas del río Magdalena, pues era su renglón económico. Entre ellas estaba la pesca y las lavanderas, las mujeres que lavaban ropa en el río. Y para el tema de la pesca, he recuperado una linda canción de Cantalicio Rojas González. El maestro Cantalicio y esta canción me traen recuerdos de mi infancia. ¿Cómo no ser anecdótica en este trabajo investigativo que tiene de riguroso mucho, pero que también tiene de anecdótico otra parte? Cuando yo era niña vivía con el abuelo y el abuelo en los paseos al río tarareaba la canción de la pesca. Y era una canción absolutamente hermosa, que ya les voy a contar un poquito sobre la canción, se llama La Pesca, es un bambuco precioso, y el abuelo la silbaba y la cantaba. Y cuando definimos esta temática, yo pensé ahí mismo en el maestro Cantalicio Rojas. Primero, por ese recuerdo que quería traerlo a colación, pero segundo, porque es que Cantalicio Rojas ha sido también como adjudicado al departamento del Tolima. Y por supuesto que al Tolima le debe mucho porque él allá se consolidó y lo apreciaron, lo estimaron, pero el maestro Cantalicio nace en Colombia, Huila, es doblemente colombiano, nace en 1896, finalizando el siglo XIX, y muere en Ibagué con todos los honores en 1974, vinculado con el Tolima desde el 1920, sumamente importante porque hunde sus raíces en las tonadas indígenas de las comunidades que habitaron las estancias del centro de Pacandé, Natagá y Mayambalema en el Tolima
y Aipe en el Huila. Cuando se habla de un ritmo que es la caña, es como si fuera un sinónimo de Cantalicio Rojas. Él rescata este ritmo, cuyo origen, dicen los autores que he consultado para esta investigación, dicen que el origen de la caña se pierde en la prehistoria tolimense, y que son los matachines, descendientes de los indios pijaos, los que la llevaban a los desfiles en los San Juanes y San Pedros en el Espinal, y que aquí en Neiva, en nuestro San Pedro, también vemos en los desfiles los matachines haciendo una danza particular que es a ritmo de caña. Bueno, el maestro Cantalicio también compuso valses, torbellinos, danzas, pasillos, sanjuaneros, guabinas y bambucos. En la pesca hace una descripción maravillosa del río Magdalena, pero sobre todo habla del goce de pescar con su amada María Elena. También en el chat la va a colocar, por favor, Lubet. No fue fácil conseguir este enlace, pero ahí lo tenemos y me parece importante que lo consultemos. Él habla de su amada María Elena y dice que es un goce pescar con ella. Además, habla de que después de la pesca soplan candela y se toman la merienda, y que él no se cansa de mirar a María Elena cuando bota su atarraya o cuando se hunde en las aguas del Magdalena. Y hace alusión también a que pescar en el mar no es igual, porque pescando en el río no se va a naufragar. Me parece que es una linda tonada y es una linda canción para que la escuchemos posteriormente. Y aquí vemos, hemos rescatado una foto de un pescador con atarraya, un pescador artesanal. Pues bien, y así como la pesca, tenemos el oficio, ya había dicho, de las lavanderas, muchas canciones también de lavanderas, pero quizás la más emblemática es la de Darío Garzón y Nicanor Velázquez Ortiz. Darío Garzón compuso la melodía y Nicanor Velázquez hizo la letra, que es un verdadero poema. La canción se refiere al oficio de las lavanderas, y es una descripción muy linda donde describe el agua límpida, pero también tiene su crítica, también tiene su venenito cuando habla de las pobres lavanderas que intentan lavar los pecados de los otros, los pecados del mundo. Darío Garzón Charri, que lo conocemos más por Garzón y Collazos en el dueto musical, nació en Girardot en el 2015 y murió en Ibagué en 1986. Siempre muy vinculado al Tolima y a la actividad musical. Con Garzón y Collazos, dueto del que fue integrante por 39 años consecutivos, estuvo hasta la fecha de la muerte de Collazos. Ellos fueron importantísimos en una época determinada, donde fueron grandes difusores de nuestros compositores, sobre todo del Tolima Grande, y los llamaron los príncipes de la canción colombiana. Quizás ya después fueron sustituidos o alternaron luego Emeterio y Felipe, los tolimenses, y ya más acasito Silvi Villalba, de quienes hablaremos más adelante. Pues bien, al morir Eduardo Collazos, Darío Garzón monta la Academia Garzón y Collazos, que funda en Bogotá y luego la traslada a Ibagué, donde se especializa en la enseñanza de música de cuerda. Él muere ejerciendo esta actividad.
compositor de muchas melodías musicales, entre ellas La Comadrita, Niña de los Labios Rojos y Tus Ojos. Y Nicanor Velázquez, que fue quien compuso la letra de Las Lavanderas, nace en Ambalema en 1900, muere en Bogotá en 1965. Fue básicamente un autor, un escritor que escribió Crónicas de Timoleón, escribió Río y Pampa, cuadros de costumbres tolimenses, un texto histórico muy, muy importante, y fue el autor de las letras de canciones reconocidas ampliamente, ni más ni menos que el Bunde Tolimense, que es el himno del departamento del Tolima, cuya música la compuso Alberto Castilla, y Las Lavanderas, como dijimos. Y aquí esta hermosa imagen, y envío un saludo cordial a Linda Esperanza Aragón, comunicadora y maestra de la fotografía barranquillera, que ha venido a Neiva a compartir con nosotros el tema de los oficios del río. Ella hizo esta linda fotografía que hoy la comparto con ustedes. Pues bien, y entonces vamos a pasar al siguiente tema. Río del amor. El Magdalena también ha sido el río del amor, el río de la mujer, el río del hogar, el río de la familia. Por supuesto que la mujer ha sido fuente de inspiración para el hombre también en las canciones tradicionales de el Huila y del Tolima. En descripciones y metáforas la muestran como una mujer cándida, pura y sumisa, de acuerdo, claro, a la época y las costumbres, así como por las actividades ligadas casi siempre al hogar y a los hijos, en el campo, máxime si hablamos de mujeres que habitaron en las riberas del río. Para este ítem, por supuesto, la tarea fue más difícil de tener que seleccionar un par de canciones, pues porque es mucha la producción musical que hay hacia este tema. Pero me atuve tratando de ser objetiva y con un criterio de historiadora a dos canciones que nos representan los huilenses y que han sido emblemáticas durante mucho tiempo. En primer término, la guabina huilense, yo me bailo mi guabina con mi morena, ojalá cantara lindo, pero bueno, ahí como que los ambiento un poquito, los meto en el tema. Esta guabina es de Carlos Enrique Cortés Quiroga, y es una hermosa canción que nos describe el paisaje y que nos describe a la mujer. Carlos Enrique Cortés nace en Aipe en 1900 y muere en Neiva en 1967. Siguió los pasos de su hermano mayor Gilberto. Su papá no quería que fuera músico. Durante muchos años, en su calidad de trompetista destacado, integró bandas en distintos sitios del país. Y fue en 1953 cuando se hizo músico mayor y logró hacer parte de la banda de la Policía Nacional, institución donde se pensionó. Compuso pasillos, bundes e intermexos con aire oriental. Pues bien, la guabina huilense habla del arrullo de las aguas del Magdalena, describe a las mujeres de Mineiva como lindas palmeras y sus ojos resplandecen como dos grandes estrellas. Pero también habla de el traguito y reclama de que le sirvan un trago, pues ninguno se contenta solamente con oler. Estoy segura de que alguna vez hemos escuchado nuestra guabina huilense. Por favor, la compartimos en el chat, que yo creo que a todos nos gustará tenerla. Y en segundo término, para este ítem, escogí al maestro Rodrigo Silva Ramos. Lindas canciones nos dejó el maestro Silva, pero la gente también, como a Darío Garzón, lo tienen más presente por ser primera voz
del dueto Silva y Villalba. Entonces quería traerlo hoy a nuestro menú para significarles qué importante que fue el maestro Rodrigo Silva Ramos, pero también para hacerle un homenaje porque en el año 2018 falleció y fue muy paradójico que le diera un cáncer en las cuerdas vocales cuando su instrumento mayor era esa hermosa voz. El maestro Rodrigo Silva nace en Neiva en 1945, el más joven de esta selección que hemos hecho, y fallece en Ibagué en el 2018. Silva y Villalba nacionalmente como dueto se hicieron famosos en 1967 en el concurso La Orquídea de Plata. En 1970 graban su primer álbum titulado Viejo Tolima, resultando éxito total. En 1976 se consolidan al ser los triunfadores en el Festival de la Canción de Villavicencio con el pasillo ¿Qué más quieres de mí? Entre las canciones del maestro Rodrigo Silva, las más destacadas, Viejo Tolima, Reclamo a Dios, que es una plegaria preciosa cuanto la tragedia de Armero, Amor Marino, Corazón del País, que es ubicada en el Espinal y nos habla también de mitos y leyendas, Adiós Morena, que es este bambuco al que ya me voy a referir, y Cuando yo me muera. Cuando yo me muera fue un tema que se escuchó en todas las emisoras, en todos los programas de televisión, como homenaje al maestro Silva Ramos, pero sobre todo en ciudades como Ibagué, como El Espinal, como Neiva. Era una petición que él hacía que en el momento de su muerte no fueran a llorarlo ni a lamentarse, sino que él quería que lo recordaran como una persona alegre y como una persona llena de energía. Eh, es muy triste que haya fallecido, digamos que, prematuramente, de esa manera. Y también es triste, y quiero referirme a su compañero Álvaro Villalba. El maestro Álvaro Villalba durante años conformó el dueto con él. Al morir el maestro Silva Ramos, pues queda solo. Y ahora durante la pandemia vi en un noticiero cómo el maestro estaba en Ibagué y estaba pues en unas condiciones económicas bastante lamentables. Pues bien, y volviendo a nuestro tema, Adiós Morena es una canción linda, pero de despecho. El maestro Silva Ramos ahí le pide a una mujer que regrese. Le dice, ay, morena de mi alma, te llevas mi amor contigo, te vas al llegar el alba, mi vida se va contigo. Vuelve, morena mía, vuelve y cruzas el río. No dejes que yo me muera, yo que tanto te he querido. También la podemos compartir en el chat para que la disfruten ustedes. Y ya para redondear, a ver si nos queda tiempito, porque me encantaría que no sea un monólogo, sino que conversemos un ratico. Tenemos el último ítem para esta selección que hemos hecho, es el río y la identidad. Recordemos que la identidad de un pueblo tiene mucho que ver con su historia y con su territorio compartidos. Entonces, he seleccionado para esta sección dos canciones que llegan mucho al alma porque nos identifican, pero además describen lo que somos los huilenses, los opitas y nuestro territorio. Una es Mi Huila y la otra, por supuesto, con la que cerraré, que es Alma del Huila, que es el himno del departamento de Luis Alberto Osorio. Pero bueno, hablemos del maestro Héctor Álvarez. Héctor Álvarez Álvarez nace en Altamira en 1938 y por fortuna aún vive. En la década del 60 estudió música en el Conservatorio Departamental,
fue alumno del sacerdote salesiano, el padre Andrés Rosa Suma. En 1972 obtuvo el primer lugar en el concurso de compositores Jorge Villamil Cordobés con el Bambuco Mi Huila en el contexto de las fiestas del San Juan y del San Pedro en Neiva. Es un lindo bambuco al que ya nos vamos a referir. Otras de sus composiciones son Chinita Linda, Amores y un bolero hermoso que se llama No sé por qué. Estuvo vinculado a la actividad bancaria durante gran parte de su vida. Cuando yo lo conocí, ocupaba la gerencia regional del Banco Ganadero y pues hacía una labor supremamente importante, no solo en el departamento del Huila, sino también en el Tolima y en el Caquetá. Entiendo que se pensionó allí en el Banco Ganadero. Para rescatar de mi Huila, tres cosas. Una, nos habla de que en mi tierra se quedó y pensando en el futuro, nos fundó a San Agustín con su misterio profundo. O sea, resalta que Dios nos fundó aquí, justamente en el Huila, a San Agustín. Habla en la otra estrofa de que creó Dios el río Magdalena para que toda Colombia pudiera beber el agua de esta tierra que es la gloria. O sea, el río Magdalena como surtidor que nace en el Huila, pero que se extiende y es surtidor de todo el país. Y su otra estrofa dice, por eso es que aquí en el Huila no existen los forasteros, porque nadie extraña el agua ni la raza de su pueblo. Tenemos los opitas una virtud que nos reconocen el resto de compatriotas, que es nuestra hospitalidad. Siempre hablan de que el huilense es hospitalario. Y Héctor Álvarez utiliza esa metáfora para decir que en el Huila no existen los forasteros, sino que se sienten como en su propia tierra. Es un lindísimo bambuco, la verdad, que muestra toda la identidad del huilense. Y aquí la imagen del Estrecho Magdalena en San Agustín. Una imagen bellísima, un sitio espectacular al que invitamos a visitar a todos los que no hayan ido o a los que hayan ido, que regresen cuantas veces puedan, porque es absolutamente mágico. Y Luis Alberto Osorio, el compositor de Alma del Huila, nuestro himno del departamento. Nació en Gigante en 1914 y murió en Neiva en 1978. Cursó estudios musicales en el Conservatorio Antonio María Valencia en la ciudad de Cali. Esto le dio para sostenerse durante mucho tiempo, fue docente en el área musical, fue maestro de muchas generaciones nuevas. Otras de sus composiciones más escuchadas son Río Neiva. Río Neiva le canta a esa afluente importante del Magdalena en el Huila, que es Río Neiva. Muy cerca al río Neiva tengo mi choza, que es hermosísima, y nos habla de el municipio de Campo Alegre, aledaño a Neiva. Tarde sobre Río, que es también hermosa, hermosa composición, y Flor del Campo, entre muchísimas otras más. En 1978, el gobierno departamental le otorga la Orden de la Gaitana, máxima condecoración del departamento del Huila, y lamentablemente 3 meses después fallece. El himno del Huila, quiero recordarles que era otro, pero a partir del año 1995, con el empeño del primer gobernador popular del Huila, el doctor Julio Enrique Ortiz Cuenca, se abrió un concurso y fueron los huilenses los que votaron y ganó esta canción titulada Alma del Huila. Así que en ese año, en el 95, se oficializa mediante decreto 122
como himno del departamento del Huila. Y hoy nosotros somos orgullosos y lo cantamos en cada acto protocolario que hay. Han hecho videos hermosos que nos hace sentir muy, muy, muy huilenses. Él habla de tierra de provisión, eh, trayendo a la memoria, al recuerdo, a ese gran, gran poeta y gran escritor nuestro, José Eustacio Rivera. Habla de que en mi tierra para bien cruza un río sin igual que da la vida entera al labrador, a su maizal y al platanal. Habla de que el Huila es su sentir y que da la vida por volver. Y en realidad el maestro Luis Alberto Osorio regresa después de mucho tiempo a su tierra y allí, aquí, en esta tierra, es donde fallece. Pues bien, finalizamos nuestra presentación con la panorámica del Alto Magdalena. Este es el río Magdalena a inmediaciones del lindo municipio de Timaná, que queda entre Altamira y entre Pitalito. Espero que les haya gustado la selección, espero que les haya llegado al alma nuevamente todas estas canciones que son verdaderos poemas. Discúlpenme haber dejado fuera del tintero, entre el tintero, mejor dicho, otros compositores como Chano Díaz, Luciano Díaz, que describe Viaje a Neiva, o como tantos, tantos otros que le han escrito al río, al departamento, a nuestras tradiciones, pero espero que en otra ocasión sea para que conversemos al respecto. Pues bien, y entonces me gustaría, parece que tenemos 5 o 10 minuticos, no sé, personal de apoyo, ¿qué dice? A ver si pudiéramos entrar en diálogo. Muchas gracias. Susana, muchísimas gracias. Pues quiero contarle que efectivamente tenemos personas conectadas desde diferentes ciudades, desde Bogotá, desde Medellín, desde Girardot. Tenemos personas que envían muchos saludos muy agradecidas con el tema. Y quiero también a través de Cisco Webex abrir micrófono para las personas que de pronto quieran hacer un comentario o que quieran hacer una pregunta relacionada con el tema. Bienvenidos, estamos abriendo micrófonos. ¿Quién se anima a preguntar? Yo, aló, ¿me escuchan? Sí, señora, bienvenida. Gracias. Es que me gustaría, o pienso que esa investigación que hizo Susana del Pipa Prada, toda esa cantidad de canciones que rescató, debería aprovecharse en este San Pedro, que seguramente va a ser virtual como el año anterior, para darlos a conocer. No sé si el banco o el municipio de Neiva estarían interesados en hacer un programa al respecto. Gracias. Pues doctora Elenita, muy buenas tardes y gracias por su participación. Me parece muy importante su pregunta. Yo pienso que es tarea fundamental, por supuesto, de quienes velan por el patrimonio, el Banco de la República a la cabeza, pero yo creo que también el departamento, y lo hemos conversado a veces en privado, tanto la gobernación del Huila como la alcaldía de Neiva, la misma Academia Huilense de Historia, en fin, quienes investigan toda esta temática, estamos en mora de hacer ese rescate de todo ese patrimonio musical que se tiene por ahí perdido, refundido o olvidado. No sé si la doctora Marta Lucía, como gerente de la agencia Neiva, tenga algo para aportar como representante del Banco de la República en la región, Martica, no sé.
Sí, Susana, nosotros tenemos una programación ahora para el mes de junio bastante interesante donde recogemos varios temas que son fundamentales precisamente en el tema del río que estamos trabajando en este momento. Vamos a tener algunas conferencias y algunos talleres muy enfocados precisamente a esto. Entonces será una sorpresa para todos y esperamos que de la mano con la gobernación y con la alcaldía podamos desarrollarlo. Muy bien, doctora Marta Lucía. No sé si hay alguna otra intervención, alguna otra persona que quiera participar. ¿Algún aporte, además, chévere, que nos dieran algún aporte adicional? Bueno, muy buenas tardes, Susanita, muchas gracias. Habla Ana Patricia Collazos. Gracias Sí, Ana por esta Patricia, investigación buenas tan tardes. deliciosa. Sí, señora. Realmente una investigación deliciosa para disfrutar nuestro folclore. Siento que ese tipo de conexiones, esa transversalidad que podemos encontrar en los temas cotidianos con la parte artística de creación, literaria, musical, es un ejercicio que hay que hacer para, por un lado, reconocer el trabajo de los creadores, pero por otro lado, ayudar a entender que el arte está encargado de eso, de mirar lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestra cotidianidad, cuántos poemas, cuántas canciones en torno al río, e incluso hoy los jóvenes siguen haciendo rajaleñas, temas, raps en torno al río Magdalena. Entonces, pienso que son temas que están siempre abriéndole la puerta a la creatividad y que se puede ser que es una fuente de posibilidades para que desde la escuela, desde el colegio, los estudiantes y pues los maestros motiven a que los estudiantes escriban sobre esa realidad que tenemos, ¿no? Escribir sobre el río, escribir sobre nuestro medio ambiente. Por ejemplo, hay una cantante que creo que está aquí participando en la conferencia, se llama Lía, es una niña muy joven, yo creo que de unos 15 años, y compuso un tema que ha sido muy exitoso que se llama A ti Río Magdalena, y es un tema en género tradicional nuestro, creo que es un bambuco si no estoy mal, y lo interpreta con su hermanito y es una niña que realmente muestra cómo nuestros niños y jóvenes están enfocados en mostrar lo que tenemos, ¿no? Nuestro tesoro natural, nuestros paisajes. Entonces, yo pienso que es para rescatar eso y para invitar a los maestros a que no nos olvidemos que aquí al ladito de nosotros, ante nuestros ojos, tenemos esa principal herramienta para motivar a nuestros niños a escribir y a componer y a crear. Pues Ana Patricia, me parece muy oportuna y lúcida tu intervención. Muchas gracias. Realmente esa investigación también hay que hacerla. Las nuevas generaciones, claro, su mirada al río y al contexto y a los temas alrededor del río, claro, vienen a ser diferentes. Hablaba en el ítem de la mujer que estos compositores de esas generaciones telúricas y del paisaje y del romanticismo veían a la mujer sumisa, a la mujer articulada al hogar, a la mujer articulada a los oficios de la labranza, ¿cierto? Pero por supuesto que eso ha ido evolucionando. Para no ir muy lejos y trayendo pues a colación algunas cosas grandes, tenemos por ejemplo una Shakira que nace en Barranquilla y que escribe uno de los boleros más hermosos que hay contemporáneos, que es para la película del amor en los tiempos del cólera, ¿cierto? Y es un bolero hermosísimo. Pero también tenemos a Carlos Vives, que ya lo mencionaba al principio, que también le ha compuesto al río Magdalena. Tenemos cantidad de jóvenes, sobre todo en el Magdalena Medio, donde hacen denuncias
frente a todo esto que tocamos de ladito, que es lo de la parte del conflicto armado, ¿no? Entonces, claro, me parece que la tarea, y por eso vuelvo a hacer mención a la importancia del seminario Río Territorios Posibles, porque por supuesto que es una tarea continua y no solamente del Huila o del Tolima, sino de todos los 11 departamentos por los que atraviesa nuestro río de la patria. Por supuesto que sí, muchas gracias, Ana Patricia, por tu aporte, muy, muy valioso, gracias. Bueno, Susana, quiero leer dos comentarios, uno de Facebook que hace la señora Gladys Yolanda Díaz López. Ella dice, Sí. me encanta que exista esta difusión de nuestros valores culturales, así deberían ser las actividades alrededor de nuestro San Pedro. Y Rosa Isabel Encisco dice, un agradecimiento acompañado de una felicitación por el saber experto que nos ha compartido respecto a todos aquellos sentires e inspiraciones que se encuentran tras cada canción. Quisiera saber si de pronto por Cisco Webex hay de pronto alguna otra persona de las que nos está acompañando en ese momento que quisiera hacer otra pregunta. O si Susana Buenas quiere hacer un tardes. comentario. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, mi nombre es Gustavo Córdoba, soy del municipio de Campo Alegre. Yo pienso que la obra del maestro Luis Alberto Osorio se nutrió mucho con la estadía de él en nuestro municipio. Él para nosotros representó mucho en la parte musical, en la parte cultural. Él fue maestro de la banda de Campo Alegre, fue director de la banda de Campo Alegre. Le dio gran importancia. En el momento que él fue director, nuestra banda llegó a ser una de las mejores del sur colombiano. Se decía que iba al Caquetá, hasta Putumayo, como que fueron, y luego también estuvieron en el Tolima. De modo que es un personaje muy recordado aquí en Campo Alegre, Luis Alberto Osorio, por lo que hizo, ¿no? Mostró, describió magistralmente el territorio, el río, el campesino, la parcela. Muy hermoso su trabajo. Yo tengo el privilegio de ser amigo del hijo de él, de Campralilis Osorio, que es un gran compositor desconocido y vive en Ibagué. Eso es lo que quería notar de la importancia de la obra del maestro Luis Alberto Osorio. Pues un saludo especial, maestro Gustavo Córdoba y Juelapo. Para quienes no lo conocen, el maestro es un cultor del Rajaleña, del municipio de Campo Alegre. He tenido el honor de compartir con él algunas conversaciones interesantes y otras tenidas. Y muchas gracias por su aporte, maestro. ¿Sí? Ya decíamos que Río Neiva es al afluente del Magdalena, pero que habla mucho, versa mucho sobre el tema de Campo Alegre y de la actividad de los habitantes de la ribera del río allá en Campo Alegre. Muchas gracias y también un saludo muy cordial a Rosa Isabel y a Gladys por sus comentarios tan generosos. Mil y mil gracias, muy amables. Bueno, pues, estimada Susana, quisiera agradecer enormemente esta participación, que nos haya aceptado esta invitación tan especial a ser parte de la programación cultural del Banco de la República, como también a todas las personas que en este momento o que hasta este momento nos acompañaron en esta conferencia tan especial. Los esperamos en nuestras próximas actividades. Casualmente, para el viernes vamos a tener dos actividades muy importantes que yo sé que tal vez les va a llamar la atención. Vamos a tener el encuentro con el escritor. Nos va a estar acompañando en esta conversación nuestra poeta querida y amiga Ana Patricia Collazos, escritora. Ella va a estar conversando precisamente con Sandra Milena López Almanza. Entonces,
Es una invitación muy importante que hacemos a las 10 de la mañana, el 30 de abril, y en las horas de la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a tener una actividad también muy bonita. Seguimos con el seminario de Tierra de Promisión y vamos a tener desde Estados Unidos, vamos a estar conectados con el profesor Manuel Cortés Castañeda. Él nos va a hablar precisamente sobre ese trabajo tan bonito que se está haciendo sobre la enseñanza del español en un país como Estados Unidos, y unos estudiantes de él, nacidos en Estados Unidos, estudiantes de la lengua española, van a leer algunos de los sonetos de José Eustacio Rivera en español. Entonces es un reto muy importante también para ellos, es una actividad muy bonita. Los esperamos con Ana Patricia Collazos y con Sandra Milena a las 10 de la mañana, y con el profesor Manuel Cortés Castañeda y sus estudiantes de lengua española a las 4 de la tarde. Susana, nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron por Cisco Webex y por Facebook Live. Los esperamos en unas próximas actividades. Gracias.